Salvador y Raquel caminaban por las concurridas calles de la ciudad, destacando entre la multitud con su apariencia elegante. Salvador, con su traje perfectamente ajustado, y Raquel, con un vestido caro y joyas resplandecientes, parecían personificaciones del éxito y la riqueza. La ciudad vibraba a su alrededor con el bullicio de la vida diaria. Vendedores ambulantes, trabajadores apurados y turistas curiosos. A medida que avanzaban, un hombre mayor, vestido con ropa raída y sucia, se acercó tambaleándose hacia ellos. Sus manos temblorosas se extendieron en un gesto de súplica. «Señor, por favor, una monedita», pidió con voz ronca y gastada. Salvador se detuvo, sorprendido por el tono de desesperación en la voz del hombre. Algo en esa voz resonó dentro de él, una chispa de reconocimiento que no podía ignorar. Mientras metía la mano en el bolsillo para sacar algo de dinero, Raquel lo detuvo bruscamente. «¿Qué estás haciendo, Salvador?», preguntó con desdén evidente. «No les des nada a esta gente. No merecen ni un centavo». «Raquel, él solo quiere algo para comer», respondió Salvador, tratando de mantener la calma ante su frialdad. «Por favor», dijo Raquel, rodando los ojos, «mira cómo está vestido. Probablemente gastará el dinero en alcohol o drogas. Esta gente no sabe hacer nada productivo». Salvador ignoró las protestas de Raquel y extendió una moneda al hombre. «Aquí tienes, señor. Espero que esto te ayude». El hombre tomó la moneda con manos temblorosas, sus ojos llenos de gratitud y vergüenza. «Gracias, señor. Solo quería algo para comer». «Vámonos, Salvador», dijo Raquel impacientemente. «No pierdas más tiempo con él». Mientras se alejaban, Salvador no pudo evitar voltear a mirar al hombre nuevamente. Había algo en su voz que seguía rondando en su mente. «Espera, Raquel», dijo de repente. «Esa voz se me hace conocida». Raquel suspiró exasperada. «¿Otra vez con eso? Es solo un vagabundo, Salvador. Vámonos». Pero Salvador no podía dejarlo pasar. Se giró y caminó de regreso hacia el hombre, que ahora intentaba alejarse rápidamente, temiendo ser rechazado o humillado nuevamente. «Señor, por favor, espere», llamó Salvador, apresurándose para alcanzarlo. El hombre comenzó a correr, cojeando visiblemente, tratando de escapar. Salvador lo siguió, ignorando los gritos indignados de Raquel detrás de él. «Déjalo, Salvador, es solo un vagabundo». Finalmente, Salvador lo alcanzó y lo sujetó suavemente por el brazo. «Señor, por favor, solo quiero hablar. Su voz me resulta familiar». El hombre, respirando con dificultad, se detuvo y miró a Salvador con ojos llenos de miedo y cansancio. «Déjame en paz», dijo débilmente. «Solo un momento», insistió Salvador. «Por favor, déjame ver tu rostro». El hombre dudó, pero al ver la sinceridad en los ojos de Salvador, finalmente accedió. Lentamente se quitó el sombrero sucio y dejó caer la capucha que cubría su rostro. Salvador retrocedió atónito. «Papá», murmuró Salvador, su voz quebrada por la sorpresa y la emoción. «¿Eres tú?». El hombre asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Sí, Salvador, soy yo». Raquel llegó jadeando, su rostro torcido en una mueca de disgusto. «¿Qué demonios está pasando aquí?», demandó. «¿Conoces a este hombre?». Salvador, con la vista aún fija en su padre, asintió. «Sí, Raquel, es mi padre. Pensé que estaba muerto». Raquel miró al hombre con desprecio. «¿Este? ¿Tu padre? No puedo creerlo. ¿Qué clase de persona termina así?». Salvador se giró hacia Raquel, su voz firme. «No hables de él así. No sabes lo que ha pasado».
Lo único que sé es que no deberías estarte mezclando con esta clase de gente, replicó Raquel. Vamos, Salvador, déjalo aquí. Pero Salvador no podía. Con el corazón lleno de confusión y dolor, miró a su padre buscando respuestas. «Papá, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí?» El hombre suspiró, su mirada llena de tristeza y arrepentimiento. «Es una larga historia, hijo. Una que quizás no quieras oír». «Claro que quiero oírla», insistió Salvador. «Te he estado buscando durante años». Raquel resopló, impaciente. «Salvador, vámonos. Este hombre no vale la pena». Salvador la miró con ojos duros. «Raquel, si realmente me importas, entenderás que esto es importante para mí». La emoción inicial de Salvador al encontrar a su padre se disipó rápidamente al notar la reticencia de su padre a reconectar. El hombre, con su rostro cansado y ojos llenos de vergüenza, miraba a su hijo con una mezcla de tristeza y resignación. «Papá, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí?». Salvador preguntó con voz entrecortada, aún tratando de asimilar la situación. Su padre suspiró profundamente, evitando el contacto visual. «Salvador, no es el momento ni el lugar para esto. Por favor, déjame en paz». Raquel, visiblemente molesta, tiró del brazo de Salvador. «Vamos, Salvador, este hombre no quiere nuestra ayuda. Mira dónde estamos, en medio de la calle, hablando con un vagabundo. Esto es ridículo». Salvador se liberó del agarre de Raquel, su mirada fija en su padre. «No me iré hasta que me expliques. He pasado años creyendo que estabas muerto. ¿Cómo puedes pedirme que te deje así?». El conflicto interno de Salvador era palpable. Por un lado, estaba su lealtad hacia Raquel, que claramente no quería tener nada que ver con su padre. Por otro lado, estaba el shock y la confusión de ver a su padre en un estado tan deplorable. Necesitaba respuestas. Raquel, aprovechando la situación, reforzó su postura. «Salvador, hay razones por las que la gente termina en la calle. No podemos arreglar su vida. No es nuestra responsabilidad. Tenemos que irnos». El padre de Salvador asintió débilmente, su voz apenas audible. «Ella tiene razón, hijo. No soy más que un viejo sin hogar. No vale la pena complicarte la vida por mí». «No». La voz de Salvador se alzó, llena de determinación. «No puedo simplemente dejarte aquí. Necesito entender qué pasó. Necesito saber por qué desapareciste». La vergüenza y el dolor en el rostro de su padre eran evidentes. «Salvador, mi vida se derrumbó. Cometí errores, perdí todo. No quiero arrastrarte a mi miseria». Salvador sintió un nudo en la garganta. «Papá, no me importa lo que haya pasado. Eres mi padre y quiero ayudarte». Raquel, perdiendo la paciencia, levantó la voz. «Salvador, basta. No vamos a resolver nada aquí. Vamos a casa y hablamos de esto en otro momento». Salvador, dividido entre su deseo de ayudar a su padre y la presión de Raquel, cerró los ojos por un momento, intentando calmarse. «Papá, por favor, déjame ayudarte. Podemos encontrar una solución». Su padre negó con la cabeza lentamente. «No, Salvador. Mi lugar está aquí. Tú tienes una vida. No la arruines por mí». Raquel aprovechó para añadir: «Escucha a tu padre, Salvador. No podemos salvar a todo el mundo. Vamos a casa». Salvador miró a su padre una vez más, su corazón pesado con la carga de la realidad. «No voy a dejarte aquí. Voy a encontrar una manera de ayudarte». El hombre viejo sonrió tristemente. «Te agradezco, hijo, pero mi vida es mía de arruinar o arreglar. Vete con ella. Vive tu vida». El corazón de Salvador se rompía con cada palabra. «No puedo simplemente dejarte aquí», murmuró. Raquel dio un paso al frente y agarró el brazo de Salvador con más fuerza. «Salvador, vámonos ya.
No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Salvador miró a su padre por última vez, buscando algún indicio de esperanza, pero todo lo que vio fue una determinación inquebrantable de mantenerlo a distancia. Finalmente, con el corazón pesado, se dejó arrastrar por Raquel. Mientras se alejaban, Salvador no pudo evitar mirar hacia atrás, sus pensamientos llenos de preguntas sin respuesta y un dolor profundo que lo perseguiría por mucho tiempo. Raquel, por su parte, mantenía su expresión de desdén y superioridad, sin entender el tumulto emocional que su novio estaba atravesando. Raquel, por su parte, estaba satisfecha de haberlo alejado del viejo, pero Salvador, en su corazón, ya había decidido que esta no sería la última vez que vería a su padre. Con una última mirada de vuelta, prometió silenciosamente hacer todo lo posible para ayudarlo, sin importar las consecuencias. Mientras Salvador y Raquel regresaban a casa, la mente de Salvador seguía atascada en la imagen de su padre, vulnerable y perdido en las calles. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, mientras Raquel dormía, Salvador tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Sin que Raquel lo supiera, Salvador contrató a un investigador privado para vigilar a su padre y asegurarse de que estuviera bien. El investigador, un hombre de confianza llamado Diego, tenía la tarea de seguir a su padre y mantenerlo a salvo. Salvador esperaba que, de esta manera, pudiera protegerlo sin el conocimiento de Raquel, que claramente no quería involucrarse más en este asunto. Diego comenzó su trabajo inmediatamente. Cada día, Salvador recibía informes detallados sobre las actividades de su padre. Una tarde, Diego reportó un incidente que tocó profundamente a Salvador. Su padre, con apenas unas monedas en el bolsillo, había comprado un poco de pan y lo había compartido con otro hombre sin hogar. Aunque él mismo estaba pasando por momentos difíciles, su padre no había perdido la capacidad de empatía y generosidad. Este acto simple pero significativo demostró la fuerza de carácter que su padre aún conservaba. Cada informe que recibía Salvador lo llenaba de una mezcla de tristeza y admiración. Recordaba su infancia, los días en que su padre era su héroe, las tardes jugando en el parque, las noches en que su padre le leía cuentos antes de dormir. Esos recuerdos contrastaban brutalmente con la realidad actual, donde su héroe estaba reducido a mendigar en las calles. Salvador pasaba horas reflexionando sobre esos tiempos pasados. Recordaba cómo su padre siempre había trabajado duro para asegurar que él tuviera una vida mejor. La imagen de su padre, fuerte y protector, ahora destrozada por las circunstancias de la vida, le causaba un dolor profundo. Una noche, mientras revisaba el último informe de Diego, Salvador se perdió en sus pensamientos. Recordó una vez en particular, cuando era niño y había tenido miedo de la oscuridad. Su padre había pasado toda la noche a su lado, contándole historias hasta que se quedó dormido. Esa seguridad y amor incondicional ahora parecían tan lejanos. Diego continuaba con su vigilancia y los informes seguían llegando. Describían cómo el padre de Salvador buscaba trabajo incansablemente, aunque casi siempre sin éxito. Salvador se daba cuenta de que no podía simplemente observar desde la distancia. La vergüenza que su padre sentía por su situación era evidente, y Salvador entendía por qué no quería su ayuda directa. Pero sabía que debía hacer más. En casa, Raquel notaba que Salvador estaba distraído, pero no sospechaba la verdadera razón. Salvador era cuidadoso, asegurándose de que sus planes se mantuvieran en secreto. No quería enfrentar otra discusión sobre la inutilidad de ayudar a su padre. Para Raquel, el hombre en las calles no era más que una carga, alguien que no merecía su tiempo ni esfuerzo. Sin embargo, para Salvador,
Ese hombre seguía siendo su padre, el hombre que lo había criado con amor y dedicación. No podía permitir que su padre se desvaneciera en el olvido de las calles. Sabía que tenía que encontrar una manera de sacarlo de esa vida, de devolverle la dignidad y la seguridad que tanto merecía. Cada día que pasaba, la determinación de Salvador se fortalecía. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo por su padre, el hombre que le había dado todo. Una noche, mientras Salvador revisaba uno de los informes de Diego, escuchó a Raquel hablar por teléfono en la habitación contigua. La puerta estaba entreabierta, y aunque no era su costumbre escuchar conversaciones privadas, algo en el tono de Raquel le llamó la atención. Se acercó silenciosamente para escuchar mejor. «Sí, he sabido todo el tiempo que el padre de Salvador está vivo», decía Raquel con una frialdad que le heló la sangre a Salvador. Pero tenía que mantenerlo en secreto. No podía permitir que eso arruinara mis planes. Salvador sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Se quedó paralizado, tratando de procesar lo que acababa de oír. «Sí, una vez que nos casemos me desharé de él», continuó Raquel. «Toda su fortuna será mía». La traición se sentía como un veneno recorriendo sus venas. Salvador, lleno de incredulidad y furia, decidió confrontarla de inmediato. No podía permitir que esto continuara. Empujó la puerta y entró en la habitación con determinación. «Raquel, ¿qué demonios estás diciendo?», exigió, su voz temblando de rabia. Raquel se quedó helada, el teléfono aún en su mano. «Salvador, no es lo que piensas», intentó justificar, su voz temblando ligeramente. «No me mientas», gritó Salvador. «Te escuché todo. Has sabido que mi padre estaba vivo todo este tiempo y lo ocultaste para robarme. ¿Cómo pudiste?». Raquel intentó acercarse a él, su expresión suavizándose en un intento de manipulación. «Salvador, cariño, todo lo hice por nosotros. Tu padre es un lastre. Pensé que si lo mantenía lejos podríamos tener la vida que siempre soñamos». Salvador dio un paso atrás, su mirada llena de desprecio. «¿Por nosotros? Esto no tiene nada que ver con nosotros. Esto es sobre ti y tu avaricia. Ibas a deshacerte de mí después de casarnos». Raquel cambió de táctica, su tono volviéndose más suplicante. «Salvador, no es así. Solo quería lo mejor para nosotros. Podríamos tenerlo todo, ser felices juntos». Salvador la miró con ojos fríos. «No hay nada que justifique lo que has hecho. Engañarme, ocultar la verdad sobre mi padre, planear mi muerte. Eres despreciable». «No me hables así», gritó Raquel, su fachada finalmente desmoronándose. «Todo lo que hice, lo hice para asegurar nuestro futuro. ¿Acaso no ves? Sin tu padre podríamos tener todo el dinero y la libertad que quisiéramos». Salvador sintió una oleada de repugnancia. «Prefiero perderlo todo antes que estar contigo un minuto más. Ahora, vete de mi casa». Raquel, viendo que había perdido el control sobre él, intentó una última táctica. «Salvador, piénsalo bien. No puedes dejarme así. Hemos pasado tanto tiempo juntos. ¿Realmente quieres tirarlo todo por la borda?». Salvador mantuvo su postura, sus ojos duros y resolutos. «Todo esto se terminó, Raquel. Lo único que lamento es no haber visto tu verdadera cara antes». Sin otra opción, Raquel agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. «Te arrepentirás de esto, Salvador», dijo, con veneno en su voz. «Lo juro». Salvador no respondió, observando en silencio mientras ella salía de su vida. Una vez que la puerta se cerró, se dejó caer en una silla, sintiendo el peso de la traición y la revelación. Había perdido a una persona en la que alguna vez confió ciegamente, pero había recuperado algo mucho más valioso:
la verdad sobre su padre y la claridad sobre la naturaleza de Raquel. Con Raquel fuera de su vida, Salvador sabía que no podía permitirse el lujo de relajarse. La traición de Raquel había sido un duro golpe, pero también le había dado la claridad que necesitaba para proteger a su padre. Se sentó en su oficina, rodeado de los informes de Diego, planeando sus próximos pasos con cuidado. Salvador sabía que la seguridad de su padre era primordial. A pesar de que Raquel había sido expulsada de su vida, él no subestimaba su capacidad para causar daño. Así que, en silencio, comenzó a planificar una serie de medidas para asegurarse de que su padre estuviera a salvo. Primero, aumentó los esfuerzos de vigilancia. Contactó a Diego y le explicó la gravedad de la situación. Diego, entendiendo la urgencia, aceptó duplicar su vigilancia. Ahora, el padre de Salvador nunca estaría solo. Diego se aseguraría de que siempre hubiera alguien cerca para protegerlo. «Diego, necesito que estés más atento que nunca», dijo Salvador con firmeza durante una reunión privada. «No puedo permitir que nada le pase a mi padre. Raquel es capaz de cualquier cosa». Diego asintió, sus ojos reflejando la determinación de Salvador. «No te preocupes, Salvador. Me aseguraré de que esté a salvo». Con la vigilancia reforzada, Salvador se permitió un breve respiro, pero la traición de Raquel seguía pesando en su mente. Se encontraba cuestionando su propio juicio. ¿Cómo había podido confiar en alguien tan vil? ¿Cómo había podido ser tan ciego? El dolor de la traición se mezclaba con la preocupación por su padre. Sabía que tenía que mantenerse fuerte, pero cada día era una lucha interna. A menudo se quedaba despierto hasta tarde, repasando cada detalle, cada conversación, buscando señales que hubiera pasado por alto. Mientras tanto, Diego continuaba con su trabajo, enviando informes diarios sobre el bienestar del padre de Salvador. Los informes detallaban cada movimiento, cada interacción. Salvador leía cada uno con atención, buscando cualquier indicio de peligro. Una tarde, mientras Salvador revisaba un informe, recibió una llamada de Diego. «Salvador, necesito hablar contigo en persona. Hay algo que debes saber». Salvador sintió un nudo en el estómago. «Claro, Diego. Ven a mi oficina de inmediato». Cuando Diego llegó, su expresión era grave. «Salvador, he interceptado una conversación que me preocupa. Parece que Raquel ha contratado a unos matones para eliminar a tu padre. Está desesperada y dispuesta a hacer cualquier cosa». La noticia golpeó a Salvador como un balde de agua fría. «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?». Diego le explicó cómo había conseguido la información y los pasos que había tomado para interceptar el ataque. «No te preocupes, Salvador. Hemos prevenido el ataque esta vez, pero debemos estar más vigilantes que nunca». Salvador asintió, tratando de procesar la información. «Gracias, Diego. No sé qué haría sin ti». Con esta nueva amenaza sobre sus cabezas, Salvador intensificó aún más las medidas de seguridad. Instruyó a Diego para que contratara a más personas y asegurara que su padre estuviera siempre protegido. No podía permitir que Raquel, en su desesperación, causara daño. A medida que pasaban los días, la vigilancia se volvió casi obsesiva. Salvador apenas podía concentrarse en su trabajo, siempre preocupado por la seguridad de su padre. Cada informe de Diego era leído con atención, buscando cualquier señal de peligro. Una noche, mientras Salvador estaba en su oficina, recibió una llamada urgente de Diego. «Salvador, necesitamos hablar. Algo ha sucedido». Salvador sintió que el miedo lo paralizaba. «¿Qué pasó, Diego? ¿Está bien mi padre?» «Está bien, pero hubo otro intento de ataque. Logramos interceptarlo, pero creo que es hora de que hablemos con tu padre».
Él necesita saber la verdad. Salvador sabía que Diego tenía razón. No podía seguir manteniendo a su padre en la oscuridad. Era hora de enfrentar la realidad y tomar decisiones juntos. La desesperación de Raquel la llevó a tomar medidas extremas. Sabía que Salvador se estaba alejando cada vez más de ella, y su influencia sobre él disminuía rápidamente. Decidió que la única manera de recuperar el control era eliminando a la causa de su distanciamiento: el padre de Salvador. Raquel, con su último recurso, contrató a unos matones para que se encargaran de la situación. Pensaba que sin su padre, Salvador estaría tan desolado que volvería a ella. Pero sus planes no salieron como esperaba. Diego, siempre vigilante, interceptó a los matones justo a tiempo. Los hombres, sorprendidos y superados en número, no tuvieron más opción que huir. Diego llamó de inmediato a Salvador para informarle de lo sucedido. «Salvador, logramos detener a los matones, pero esto no puede seguir así. Necesitas hablar con tu padre». Salvador, temblando de rabia y preocupación, decidió que era hora de confrontar a su padre con toda la verdad. Fue a buscarlo de inmediato, decidido a poner fin a esta situación peligrosa. Encontró a su padre en un pequeño refugio improvisado lejos de las calles concurridas. El hombre, sorprendido de ver a Salvador tan pronto, lo recibió con una mezcla de alegría y preocupación. «Salvador, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí?». Salvador, con la voz temblando, le explicó todo lo que había estado sucediendo. Le habló de la traición de Raquel, de los intentos de ataque y de las medidas que había tomado para protegerlo. El padre de Salvador escuchó en silencio, su rostro endurecido por la preocupación. «No puedo creer que esa mujer haya llegado tan lejos. No quiero que te pongas en peligro por mi culpa». Salvador negó con la cabeza, su determinación clara en sus ojos. «No voy a abandonarte, papá. Haremos esto juntos. Encontraremos una manera de poner fin a esta locura». Con esta nueva resolución, Salvador y su padre comenzaron a planear sus próximos pasos. Sabían que Raquel no se detendría, así que debían estar un paso por delante. Salvador reforzó aún más la seguridad y se aseguró de que su padre estuviera siempre bajo vigilancia. Mientras tanto, Raquel, dándose cuenta de que sus planes habían fracasado, decidió hacer un último intento desesperado. Sabía que la única manera de recuperar a Salvador era eliminando cualquier obstáculo en su camino. Una noche, mientras Salvador y su padre discutían sus planes, recibieron una llamada de Diego. «Salvador, hay algo que debes saber. He interceptado otro intento de ataque. Raquel está desesperada y dispuesta a cualquier cosa». Salvador sintió una oleada de furia y determinación. «Gracias, Diego. Sabemos lo que tenemos que hacer». Salvador sabía que era el momento de enfrentarse a Raquel de una vez por todas. Armado con las pruebas recopiladas por Diego y el testimonio de su padre, Salvador estaba listo para exponer la verdadera naturaleza de Raquel. Sin embargo, decidió que el encuentro debería ser en un lugar apartado, lejos de las miradas curiosas y de la sociedad que una vez les rodeaba. Optó por un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Raquel, quien había sido expulsada de su casa, accedió a la reunión sin saber lo que le esperaba. Cuando llegó al almacén, encontró a Salvador esperándola con una expresión de determinación en su rostro. «Salvador, ¿por qué aquí? ¿Qué es tan importante que no pudiste decírmelo en otro lugar?», preguntó Raquel, su voz goteando desdén. Salvador sostuvo los documentos en su mano.
su voz firme y decidida. Raquel, esto se acaba hoy. Tengo pruebas de todos tus crímenes, desde ocultar la verdad sobre mi padre hasta contratar matones para eliminarlo. Raquel se rió, aunque su risa sonaba forzada. ¿Pruebas? ¿De qué hablas? Salvador avanzó y arrojó los documentos sobre una mesa polvorienta. Aquí está todo. Testimonios, grabaciones, fotos. No puedes escapar de esto. Raquel hojeó rápidamente los documentos, su rostro perdiendo color a medida que leía. «Esto no significa nada», dijo, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. «Nadie te creerá». Salvador la miró fijamente. «Eso lo veremos». Raquel, dándose cuenta de que estaba atrapada, intentó cambiar de táctica. «Salvador, todo lo que hice fue por nosotros. Quería que tuviéramos una vida mejor, sin las complicaciones de tu padre». «¿Una vida mejor?», respondió Salvador con incredulidad. «Ocultaste a mi padre. Intentaste matarlo y planeaste eliminarme a mí para quedarte con mi fortuna. ¿Cómo puedes justificar eso?» «¡No entiendes!», gritó Raquel, su voz llena de desesperación. «Lo hice por amor». Salvador negó con la cabeza, su voz llena de tristeza. «Eso no es amor, Raquel. Eso es avaricia y manipulación, y no puedo permitir que continúes». Raquel, viendo que no tenía escapatoria, se lanzó hacia Salvador en un intento desesperado de arrebatarle los documentos. Pero Salvador estaba preparado. «Ya basta», dijo, empujándola suavemente hacia atrás. «Te advertí que te detuvieras o te llevaría ante la justicia. Ahora es demasiado tarde». En ese momento, Diego, quien había estado esperando fuera, entró al almacén con 2 oficiales de policía. «Salvador, estamos listos», dijo. Raquel miró a los oficiales con odio y desesperación. «Esto no ha terminado, Salvador. Te arrepentirás de esto». Salvador, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, la miró por última vez. «No hay nada más que decir, Raquel. Todo ha terminado». Raquel fue esposada y llevada fuera del almacén, sus gritos llenos de odio y venganza resonando en el aire. «Te odio, Salvador. No pararé hasta que me veas muerta». Salvador observó cómo la llevaban, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Había terminado con una etapa oscura de su vida, pero también sabía que la amenaza de Raquel aún pendía sobre él. Con Raquel fuera de su vida y enfrentando cargos, Salvador podía concentrarse en reconstruir su vida y la de su padre. Sin embargo, la experiencia lo había cambiado. Ahora era más cauteloso, más consciente de en quién confiar. Salvador volvió a su casa, donde su padre lo esperaba. «Hiciste lo correcto, hijo», dijo su padre, colocándole una mano en el hombro. «Lo sé, papá», respondió Salvador, «pero esto no ha terminado. Raquel no se rendirá tan fácilmente». «Entonces estaremos preparados», dijo su padre con firmeza. «Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Salvador asintió, sintiendo una nueva determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo con su padre a su lado. La lucha por la verdad y la justicia continuaría, pero Salvador estaba listo para lo que viniera. Un paso a la vez. Esa noche, mientras Salvador reflexionaba sobre los eventos recientes, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había perdido a alguien en quien una vez confió, pero también había recuperado a su padre y descubierto la verdad. La vida seguiría adelante, y Salvador estaba decidido a vivirla con integridad y fuerza. En los días que siguieron, Salvador y su padre comenzaron a reconstruir su relación, compartiendo historias y recuerdos, y planificando un futuro juntos.
La experiencia les había enseñado el valor de la familia y la importancia de la verdad. Salvador sabía que siempre habría desafíos, pero con su padre a su lado se sentía capaz de enfrentarlos. Salvador y su padre se instalaron en la casa que Salvador había preparado para ellos. Era un lugar acogedor, lleno de recuerdos y nuevas esperanzas. Salvador se aseguraba de que su padre estuviera bien cuidado, proporcionándole todo lo necesario para una vida cómoda y digna. Cada mañana, Salvador y su padre compartían el desayuno juntos, hablando sobre sus planes para el día. Salvador había decidido utilizar su fortuna e influencia para marcar una diferencia en el mundo, inspirado por la resiliencia de su padre. Quería honrar las experiencias de su padre, ayudando a aquellos que, como él, habían caído en tiempos difíciles. «Papá», dijo Salvador una mañana mientras tomaban café en la cocina, «he estado pensando mucho en lo que has pasado. Quiero hacer algo significativo con nuestro dinero. Quiero ayudar a las personas sin hogar y a aquellos que necesitan una segunda oportunidad». Su padre lo miró con orgullo en sus ojos. «Salvador, eso es algo maravilloso. Hay mucha gente allá afuera que necesita ayuda. Si podemos hacer una diferencia, entonces todo esto habrá valido la pena». Salvador sonrió, sintiendo una profunda satisfacción al ver la aprobación en los ojos de su padre. «Voy a empezar una fundación», dijo. «Vamos a proporcionar refugio, educación y apoyo a quienes lo necesiten. Quiero que seas parte de esto, papá. Nadie mejor que tú entiende lo que estas personas necesitan». Su padre asintió, emocionado por la perspectiva de ayudar a otros. «Estoy contigo, hijo. Hagámoslo juntos». Con ese compromiso, Salvador comenzó a trabajar en su proyecto. Contrató a un equipo de expertos en asistencia social y comenzó a planificar los programas que ofrecerían. La fundación proporcionaría refugios temporales, programas de formación laboral y apoyo emocional a las personas sin hogar. Salvador estaba decidido a usar su posición y recursos para crear un impacto duradero. Los días se llenaron de actividad mientras Salvador y su equipo desarrollaban la fundación. Su padre estaba siempre a su lado, ofreciendo consejos y compartiendo sus propias experiencias. A través de este trabajo, Salvador y su padre no solo ayudaban a otros, sino que también fortalecían su propio vínculo. Una tarde, mientras revisaban los planos del primer refugio que iban a abrir, su padre se volvió hacia Salvador. «Sabes, Salvador, todo esto me hace sentir que mi vida tiene un propósito de nuevo. Gracias por darme esta oportunidad». Salvador puso una mano en el hombro de su padre. «Papá, eres mi inspiración. Todo esto es posible gracias a ti». El tiempo pasó y la fundación comenzó a tomar forma. Abrieron su primer refugio en el corazón de la ciudad, un lugar donde los necesitados podían encontrar no solo un techo sobre sus cabezas, sino también esperanza y oportunidades. La inauguración fue un evento conmovedor, con discursos inspiradores y lágrimas de alegría. Salvador y su padre estaban allí, juntos, viendo cómo su visión se hacía realidad. Los medios cubrieron el evento, destacando el trabajo que estaban haciendo y la historia detrás de su motivación. La comunidad respondió con apoyo, donando recursos y tiempo para ayudar a la fundación a crecer. A medida que la fundación se expandía, Salvador se dio cuenta de que había encontrado su verdadera vocación. No solo estaba ayudando a otros, sino que también estaba sanando sus propias heridas y las de su padre. Cada historia de éxito, cada persona que encontraba un nuevo comienzo gracias a su trabajo, era un testimonio del poder del amor y la perseverancia. Una noche, después de un largo día de trabajo, Salvador y su padre se sentaron en el porche de su casa,
mirando las estrellas. «Hemos recorrido un largo camino, papá», dijo Salvador. «Sí, lo hemos hecho», respondió su padre. «Y aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos lograrlo». Salvador asintió, sintiendo una paz profunda. «Tienes razón. Estamos solo al comienzo de algo grande». El vínculo entre Salvador y su padre se había fortalecido a través de las adversidades que habían enfrentado. Ahora, con una visión clara y un propósito compartido, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. La fundación no solo representaba una segunda oportunidad para aquellos a quienes ayudaban, sino también una nueva etapa en la vida de Salvador y su padre. La historia de Salvador y su padre se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. A través de sus esfuerzos, demostraron que el amor y la dedicación podían superar cualquier obstáculo. La fundación siguió creciendo, tocando la vida de innumerables personas y proporcionando esperanza a aquellos que más la necesitaban. Y así, con un sentido renovado de propósito y una determinación inquebrantable, Salvador y su padre continuaron su viaje. Unidos por el amor y la resiliencia, enfrentaron el futuro con optimismo y fortaleza, sabiendo que juntos podían lograr cualquier cosa. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una historia que he estado escribiendo y quiero compartir mis pensamientos al respecto. No puedo creer que existan personas como Raquel en el mundo de hoy. Es increíble cómo el dinero puede cegar a las personas, hasta el punto de perder completamente su humanidad. Raquel es un ejemplo perfecto de cómo la avaricia puede destruir las relaciones y llevar a actos de verdadera maldad. La historia de Salvador y su padre, Salvador, muestra que a pesar de las adversidades y las personas tóxicas como Raquel, el amor y la lealtad pueden prevalecer. Es inspirador ver cómo Salvador decide utilizar su riqueza para ayudar a los más necesitados, honrando las experiencias de su padre y creando un impacto positivo en la sociedad. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan de esta historia? ¿Conocen a alguien que haya sido cegado por la avaricia como Raquel? Me encantaría saber sus opiniones y experiencias. No olviden darle like al video si les gustó la historia y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego y gracias por ver.